En este video vamos a hablar de las tendencias actuales en sistemas digitales, enfocado más hacia la parte de los procesadores. Vamos a ver un bosquejo muy general de lo que existe en la actualidad. Hay varias empresas líderes en el mercado. En esta diapositiva listo algunas: Intel, AMD, que se especializan en microprocesadores; Texas Instruments, que se especializa en microcontroladores y DSPs; Altera, que maneja dispositivos como PLDs y FPGAs; Xilinx, que es otra empresa que trabaja en esa área de PLDs, FPGAs; y puntualmente vamos a hablar de una empresa que se encarga de microcontroladores de gama media y baja, que es Microchip Atmel, que es la empresa que fabrica los procesadores con los que vamos a trabajar en el curso. Hablemos un poco de Intel. Intel en la actualidad ofrece pues unas arquitecturas bastante interesantes con nanoelectrónica. Recordemos que la nanoelectrónica es aquella electrónica cuyo transistor es de menos de 100 nanómetros de tamaño. En la actualidad están trabajando arquitecturas de 10 nanómetros. Sus procesadores ya tienen capacidad de inteligencia artificial y ellos prevén que van a tener arquitecturas de 7 nanómetros para el año 2021. Cuando hablamos de el tamaño de los transistores, aquí hay una comparación que podemos observar. En la actualidad, el estado del arte del tamaño de los transistores en los procesadores ronda los 10 nanómetros, que es más o menos del tamaño de una molécula de hemoglobina. La idea es que el próximo año vamos a tener tecnologías entre 7 y 5 nanómetros de tamaño en los transistores. Aquí hay una evolución de lo que han sido los procesadores Intel, su tamaño y cada una de las generaciones. El 8088 fue uno de los primeros procesadores que ellos tuvieron, que apareció en el 79. Y pues como pueden ver, aquí está toda la historia de estos procesadores: el Pentium, el Centrino, el Dual Core de segunda, tercera generación, de sexta generación. Aparecen los i7, los i5, y en la actualidad vamos en la 10ª generación, que está con tecnología de 10 nanómetros, procesadores mucho más potentes y mucho más pequeños. Observen el Core 2 Duo, que apareció en el año 2006, tenía 65 nanómetros, y vemos cómo se ha reducido gradualmente el tamaño del transistor y con cada una de las generaciones que aparecen. El i7 aparece en el año 2008 con 45 nanómetros, y observen cómo este procesador en la actualidad, siendo el último núcleo, el Ice Lake, tiene 10 nanómetros de tamaño. ¿Y qué cosas encontramos allí dentro? Puntualmente, este ejemplo que tengo acá, tenemos 4 núcleos, un gran motor gráfico. Como pueden ver, gran parte del procesador está dedicado al trabajo con gráficos, y otros elementos que sirven como puertos de comunicación, como el Thunderbolt 3, que es un puerto que me permite ir a una velocidad muy superior a lo que era el USB 3.0. Acá pues tenemos una tabla en la que observamos algunos procesadores de esa familia de los Ice Lake. Puntualmente son los i7, aquí no están incluidos los i9. Observen, por decir algo, este primer procesador, que son procesadores de 4 núcleos con 8 hilos de ejecución, con una memoria de caché de 8 megas, bastante grande, buena frecuencia de trabajo. Tiene una serie U y una serie Y. La diferencia de la serie Y es que consume menos potencia. Por lo tanto, al consumir menos potencia, observen que de este lado tenemos frecuencias mucho más bajas que la serie U. Otra empresa líder en el mercado de los procesadores es AMD. Ellos presentan en la actualidad procesadores con tecnología de 7 nanómetros. Allí pues le llevan una ventaja a Intel, y aquí hay algunos de sus procesadores más representativos. Veamos el primero, el AMD Ryzen 9 3950X. Es un procesador que tiene 16 núcleos y 32 hilos de ejecución. Esto nos dice pues que puede correr 32 tareas en paralelo, forma simultánea. Observen la cantidad de caché tan impresionante: 72 megabytes de caché,
Recordemos que el caché pues es esa memoria que me permite realizar tareas mucho más rápido porque allí almaceno los datos que son más recurrentes a la hora de utilizar. Pero estos procesadores, como pueden ver acá, la potencia es de alrededor de los 100 vatios, 65 vatios, son pensados principalmente para eh, computadores de escritorio. AMD se ha caracterizado porque tiene unos procesadores muy buenos, para la parte gráfica son espectaculares, pero siempre se han caracterizado por su alto consumo de potencia. Comparándolo con los Intel que tenemos acá, pues la potencia definitivamente es mucho mayor y el rendimiento también. Aquí en la página de AMD encontramos una comparación que ellos hacen de sus procesadores de la familia Ryzen 9 contra los Intel. Miren, un Ryzen 9 3900X, ellos dicen que es un 14% más potente o más veloz, o tiene más rendimiento más bien, que un Core i9 utilizando el software Cinebench para hacer ese tipo de análisis. Si es en el caso de multihilo contra el mismo procesador de Intel, que es un procesador de los de más gama alta, es un 6% mejor. Y en cuanto a potencia, ellos dicen que comparado con Core i9, obviamente de escritorio, pues tiene un consumo de potencia menor. La arquitectura general de estos procesadores es similar a la que tienen los procesadores Intel, se caracterizan por tener varios núcleos y aquí pues podemos ver un pequeño ejemplo. Ellos traen dos CCD que son los núcleos fabricados a 7 nanómetros. Entonces aquí observen que tenemos 4 núcleos, 8 hilos de ejecución, 4 núcleos, 8 hilos de ejecución, memoria de caché y un puerto de comunicación, lo mismo que la otra CCD. Entonces esto me daría 16 núcleos, 32 hilos de ejecución. Y también tiene otro bloque acá, el Ryzen CD y OD, que es como una interfaz de comunicación hacia el exterior. Me permite pues manejar, conectar allí varios puertos. Esta interfaz de comunicación, el Ryzen CDIO, está fabricada con tecnología de 12 nanómetros, mientras que los procesadores están hechos con tecnología de 7 nanómetros. Como podemos dar cuenta, pues permite esa capacidad de integración, le permite tener en un área pequeña una gran cantidad de procesadores. Aquí tengo otra tabla de estos procesadores, el más poderoso, el Ryzen 9 3900X, pues un procesador que puede tener 12 núcleos, 24 hilos de ejecución, tiene una memoria de caché para juegos de 70 megas y pues comparado con un Core i9 observen la diferencia, ¿no? Aquí el Core i9 tiene 8 núcleos, 16 hilos de ejecución, este tiene 12, 24 hilos. 70 megas para manejo de caché, 16 megas. El soporte para PCI es el 4.0, mientras que el Core i9 es de 3 y el precio es más o menos equiparable. O sea que si uno quiere una máquina para jugar, para hacer trabajo de escritorio intenso, el manejo gráfico y cosas de esas, pues lo más adecuado sería optar por un procesador AMD. Al final, lo que uno tiene que decidir a la hora de escoger un procesador, más que observar este tipo de tablas, es las, las pruebas de rendimiento que en algunas páginas se les hacen y pues de esa manera uno toma la decisión de cuál le sirve más para la aplicación que le va a dar. Hablemos ahora de los procesadores ARM. ARM es un procesador o una arquitectura de procesador que está basado en arquitectura RISC. Fue desarrollado por la empresa ARM, que en la actualidad se dedica al diseño de procesadores más que a la fabricación. Una arquitectura representativa de este procesador es el Cortex A15. Como vemos en este gráfico tenemos 4 núcleos. Cada núcleo tiene su memoria de caché y un nivel 2 de caché con un bus de datos para compartir información entre cada núcleo. Como vemos, es una arquitectura de tipo Harvard, en la cual la memoria de datos y la memoria de instrucciones está separada.
Texas Instruments es una empresa dedicada a la fabricación de microprocesadores, DSPs y microcontroladores. Ellos presentan sus procesadores más avanzados para diferentes tipos de aplicaciones para la industria, que son los procesadores Citara, los Jacinto para todos los procesos de automoción, para procesamiento digital de señales tienen la serie C6000 y también producen procesadores para comunicaciones inalámbricas. En el caso de los procesadores Citara que están pensados para manejo en la industria, encontramos diferentes opciones que ellos presentan, cada una con un núcleo ARM diferente, un Cortex A8, A9 a diferentes velocidades y con diferentes aplicaciones. También podemos observar que estos procesadores están pensados para la actualidad, que es la industria 4.0 a nivel de automatización industrial. Soportan diferentes protocolos industriales, aprendizaje de máquina, procesamiento de video en alta definición, interfaces de comunicación USB 3.0 y PCI. Basados los AM5 en el ARM Cortex A15, es un procesador que corre a 1.5 GHz, como mostré en una filmina anterior. Es un procesador con 4 núcleos y 2 niveles de caché, lo que prácticamente nos ofrece Texas Instruments. Es un microcontrolador con características de un microprocesador de los más potentes de la actualidad. Otra empresa líder en el sector es Altera. Altera anteriormente era una empresa que se dedicaba a la fabricación de FPGAs y PLDs, que fue comprada hace poco por Intel. ¿Qué ofrecen ellos? Sus productos están fabricados con tecnología de 10 nanómetros, que actualmente Intel se basa en este tipo de tecnologías para sus desarrollos, y en su página podemos encontrar los diferentes productos que ellos producen. Tienen los FPGAs, CPLDs. Recordemos que los FPGAs y los PLDs son circuitos integrados digitales monolíticos de arquitectura configurable, es decir, que internamente ellos pueden cambiar las interconexiones de sus elementos para comportarse de una manera diferente u otra. Entonces uno puede encontrar en su página diferentes productos, pero interesante lo que ellos tienen allí es lo que se conoce como la propiedad intelectual. La idea es que ellos tienen ya prediseñados a nivel, digámoslo así, virtual o software, si se le puede llamar de esa manera, diferentes dispositivos y uno los puede comprar, descargarlos en las FPGAs que ellos venden, y entonces la FPGA en un momento se puede comportar como una interfaz Ethernet, como un procesador NIOS 2, que es el procesador base de ellos, o como cualquier otro tipo de dispositivo. Dentro de la familia de procesadores que ellos ofrecen, estos NIOS son procesadores virtuales, es decir, físicamente no existen, sino que lo que existe es un archivo o una forma de configurar una FPGA para que ella se comporte como un procesador. Tienen dos líneas, que es la línea NIOS 2 rápida y la línea NIOS 2 económica. La línea económica es gratuita, se puede descargar y utilizarla en las FPGAs de Altera. La NIOS 2 Fast es una arquitectura pues que hay que comprarla. Aquí muestran ellos el rendimiento de sus procesadores corriendo en cada una de las FPGAs que ellos manejan. Entonces miren que un NIOS 2 económico lo podemos poner a correr entre 30 y 175 MHz, lo cual nos ofrece un procesador bastante bueno, con la capacidad de que, aparte de poder embeber este procesador en una FPGA, también podemos agregarle otros módulos de comunicación que pertenecen al IP Core. Una de las formas de hacer hardware en nuestros países puede ser esa: hacemos diseños, los cuales los volvemos un IP Core que luego se pueda comercializar pues como un elemento virtual descargable, y no enfocarnos en construir directamente el hardware. Al igual que Altera, existe otra empresa llamada Xilinx que también se encarga de la producción de FPGAs y PLDs. Ellos tienen un procesador llamado el Microblades, que es un procesador de 32 bits. Está diseñado con arquitectura Harvard-RISC. Contiene más de 70 opciones configurables por el usuario, y pues como habíamos hablado para el anterior fabricante, estos Microblades pertenecen también
a lo que es el concepto de IP Core. Poseen también un Pico Blaze de 8 bits que tiene esta arquitectura. Como se pueden dar cuenta, es una arquitectura Harvard. Por un lado tiene la memoria de datos, memoria de instrucciones, un bus general para conectar cada uno de sus periféricos. Xilinx también hace uso de los IP Cores, que son herramientas para desarrollo de sus controladores y procesadores de diversos tipos que corren en sus plataformas hardware. Tienen un procesor central donde uno puede encontrar todos estos diseños y descargarlos para embeberlos en sus FPGAs. Del lado de microcontroladores de gama media y baja, voy a hacer alusión a Microchip Atmel. Microchip es una empresa que fabrica diferentes circuitos integrados digitales, entre esos microcontroladores, y esta empresa compró a Atmel, quien es la empresa que fabrica el Atmega 2560, procesador central de las board Arduino Mega. Aquí hay un ejemplo de toda la cantidad de microcontroladores que ellos producen. Los más potentes son de 32 bits, con frecuencias de hasta 120 MHz, 200, 252 MHz. Son procesadores muy buenos, muy potentes, con diferentes periféricos para conectarse con el mundo analógico, para crear formas de onda diferentes, para comunicaciones, para interfaces de usuario, etc. Esta es la arquitectura general de un procesador AVR, que es la arquitectura de el microcontrolador Atmega 2560, el cual contiene a las board Arduino. Observemos acá que la CPU tiene acceso a una memoria RAM y a una memoria flash. Eso lo hace ya arquitectura Harvard. Tiene acceso a una memoria EEPROM y un sinnúmero de periféricos conectados a través de sus buses de datos internos y sus buses de direcciones y entradas y salidas. Cuando nos referimos a cuántas board Arduino hay, pues hay un sinnúmero de boards. Acá tenemos algunos enlaces para conocerlas. Veamos un poco de ellas. He escogido esta página porque nos muestra una comparativa entre todas las board Arduino. La más común, la más simple, con la que se comienza introduciéndose al mundo de este microcontrolador, es el Arduino Uno. Ella internamente tiene un Atmega 328, un procesador fabricado por Atmel Microchip. Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a Arduino no nos estamos refiriendo a un microcontrolador, sino a una plataforma hardware. El microcontrolador es el que está embebido en ella y por lo tanto pues no debemos confundir esas dos expresiones. Entonces el Arduino Uno tiene un Atmega 328, maneja 5 voltios. La corriente máxima que puede entregar por cada pin es 40 miliamperios cuando maneja 5 voltios y 3.3 y cuando son 3.3, 50 miliamperios. Tiene 32 kilobytes de memoria RAM y corre a 16 MHz. Hay otras boards Arduino Leonardo basado en el Atmega 32U4, similar al Arduino Uno, el Arduino Due. Eso es un microcontrolador bastante potente, es un microcontrolador de 32 bits, corre a 80 MHz, funciona a 3.3 voltios, tiene una memoria flash de 512 kilobytes, miren que es bastante grande para almacenar allí programas complejos. La Arduino June, con un Atmega 32U4 que es similar al del Arduino Leonardo. Y al final parece que todas las board tienen los mismos microcontroladores. Lo que cambia son la cantidad de periféricos que tienen, pensando en la aplicación puntual que se les va a dar. Hay Arduinos con capacidad de conexión Ethernet y nosotros nos vamos a centrar en el Arduino Mega 2560 por ser un microcontrolador que tiene bastantes pines y se nos va a prestar pues, para hacer un sinnúmero de desarrollos debido a sus capacidades. La Arduino Nano es uno de los micros más pequeños que se nos presta para hacer desarrollos donde se requiere poco espacio y pocos puertos de comunicación. Está el Arduino Micro, también en ese mismo sentido, y otros Arduinos más. Con esta introducción no quise abordar todo el estado del arte de los sistemas digitales porque es excesivamente extenso, solamente te mencioné algunas de las empresas que considero que son más representativas, pero ustedes pueden encontrar un sinnúmero, como ya lo dije, de dispositivos digitales, de microprocesadores y microcontroladores. Espero pues que esto les haya dado un bosquejo general de lo que podemos encontrar para ya adentrarnos en el estudio normal del curso de sistemas digitales de nuestro programa.